construyó el camatoto para poner dentro la lengua. Construyó un pozo para así poner el undembo, la lengua, adentro del trabajo. Construyó 2 círculos con entoto de enfinda, con tierra de cementerio. Y así hace 4 bolas de tierra de cementerio para utilizar la hoja lengua de vaca. Esto existe hasta en jardines por ahí. Es una lengua de vaca común. Esta hoja la utilizan mucho los paleros para amarrar la lengua de sus enemigos. Quiero decir que también utilizan la lengua del ensusu, el gallo. Utilizan esta hoja, lengua de vaca llamada así, y otros paleros, muy en Tambeadilanga, utilizan una lengua de res que cortan al medio, o no llegan a cortar al medio, la abren al medio y la rellenan con el nombre de la persona y la ponen a secar. Esto muchas veces son utilizados en los juicios que tienen las personas cuando viene alguien a acusarlo, para desviar que esa persona hable mal del que está acusado. Si bien este trabajo es diferente, porque esta persona al cual estamos haciendo el trabajo ha estado hablando mal de nosotros constantemente, y el palero quiere tapar la lengua, amarrar la lengua de esa persona para que tenga hasta problemas vocales, y así llama directamente a los inquisis malongos, a los espíritus malos que van a estar trabajando encima de esa persona. Estos trabajos siempre se hacen en la macureré, en la madrugada, y otras veces utilizan lengua de murciélago en Gembo. Va en busca de espíritu a la funeraria que haya dado una mala caída inesperada, utilizando a ese espíritu, dándole menga o sangre, amarrando la lengua del enemigo con hojas de maíz, poniendo el nombre de esa persona. El palero va a estar pidiendo a los ondoki, a los espíritus malos, a los espíritus de Inganga, espíritus que viven en el monte, en la invocación del propio Sarabanda, dueño del hierro y del monte. Muchos paleros rayan dungo, pimienta, y ofrecen amarrar la lengua entregando un insusu, un gallo. En cangue, amarra la lengua de su enemigo, el lundembo, para callar a esa persona. Los tatandilé del tiempo Congo, los tataitas, los padres en ganga, se han llevado muchos secretos a la tumba, y esto ha traído consecuencias graves para el palero, sobre todo no solo en Cuba, sino también aquí, donde ha llegado esta religión que es sumamente joven, que tiene alrededor de unos 50 años.
Los paleros hacen sus rituales al pie de la letra, mirando cómo los padres en gangas mayores, los tataitas, realizan los trabajos cuando estos tienen la oportunidad de que le permitan ver cómo el mayumbero, el gangulero o el palero realiza sus ensaras bien primitivas. Los quensecres, espíritus malos que llama el palero, van a destruir de un modo o de otro a la persona. No solo van a atacar las cuerdas vocales y la lengua de esa persona, sino van a estar constantemente en la mayumba, en la brujería, enterrando a esa persona en lo que hemos construido un camatoto, un pozo. El palero constantemente trabaja con hojas de maíz para amarrarla a sus enemigos. Esto está representativo como Cubayende o Tatapanzua, dueño de esas hojas de maíz. Siempre tenemos que ver la maldad ñarí que tienen otros paleros. Fíjense, ha puesto el nombre de la persona, 4 peloticas de tierra de cementerio y ahora está enrollando la lengua del enemigo. Dicen carajo, dicen turia, te lo dicen toques porque yo manda. Dice yo soy, dicen tata, dicen la batalla mundo. Dicen carajo, dicen turia, dicen son, dicen mundeles, dicen son, dicen cosas malas, dicen carajo. Los paleros piden con énfasis a los inquisis de Nganga, a los endoquin, y estos van de un modo o de otro a percibir y acudir al llamado del padre Nganga. No recomendamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente realizamos trabajos folclóricos para que las personas puedan entender un poco más sobre esta cultura. El mundo cariré, el mundo del diablo, va a dejar huellas en esa persona que le van a estar realizando este trabajo en la medianoche cuando sus ángeles de la guardia están separados de él. No cabe duda de que estos trabajos pueden ser temerosos y que el gangulero siempre, de un modo o de otro, se mantiene en guerra o en guanga con otros paleros. Los motivos casi siempre son de envidia, porque ven que la persona sabe y ellos creen que ellos saben más. Entonces entran en controversia y al final, como en Cuba, te dicen que te van a echar brujería en tu cara. Los verdaderos paleros no dicen lo que hacen. Los verdaderos paleros se mantienen callados para así mantener en un tabú lo que hacen. Presentó la lengua de vaca al camatoto, al pozo, y dio vuelta alrededor y entregó esa lengua al centro del pozo. Esto va a traer consecuencias que van a venir espíritus de Indokin, del dios de las malas artes, a comer lo que el palero le ha presentado ahí. Las bolas hechas de tierra del cementerio le echamos ajonjolí, miel de abeja y melado de caña. También le soplamos aguardiente y
chamba para que los espíritus vengan a aurear en nombre de esa persona al cual le estamos haciendo el trabajo. No cabe duda que los dingangas, los espíritus que viven en el monte, los dokin, espíritus malos que van a venir, van a traer graves consecuencias a esa persona. Ay, dicen carajo. Dicen, ya está acá en Bonda, dicen Cheche, dicen Bacheche, dicen Pusalasaño. Dicen que en Dokin dice Uria, dicen eso, dicen los mundeles, que son, dicen cosas malas. Que Burcutela, dice que Cacahuetos dicen coja, carajo. Dice que los que en Secre dicen Uria, dicen Chechi. Dice yo va a dar uno un susu. Dice que los coja, dicen como dicen los Songanga. Los Songanda. Dicen carajo. La Macalanchaca, la palangana que se encuentra ahí, el agua que está tomando, cogiendo de ahí, es agua de río y agua de mar y agua de lluvia, donde el palero paso a paso va amarrando el cuerpo de la persona en las diferentes representaciones que tienen los palos con otra bola de tierra de cementerio de Toto del Finda. Esto representa al cuerpo de la persona rodeado por inquisis malongo, espíritus malos. O sea, que el nombre de la persona está representada en esa lengua de vaca, hoja lengua de vaca. Alrededor están esos palos, que son palo malambo, arriero, vencedor y palo ramón, que van a estar cubriendo alrededor de esa persona para que los endokin vengan a aurear. O sea, que esas corrientes de esa persona que pudieran defenderlo van a estar aisladas porque van a estar enterradas en un camatoto en el pozo y trabajando directo el undemo, la lengua de ese enemigo. Willy y yo dicen ganga, dice carajo, dicen femba, dicen yaba femba, dicen toto, carajo. El palero echa hasta maciense manteca de corojo. Muchas veces trabajan con un mazú, con una araña. Y otras veces mete esa lengua en un matombe, en una caña brava. No cabe duda de que estas cosas están sucediendo hoy en el mundo, donde el palero pide a Mariano Nueve Pasos, a Viramontaña, a Guindabela Saquempeño Rompecompone, que lo ayude a quitarse esa persona de encima. No cabe duda que el temor es completo, donde el palero muchas veces utiliza piñón de botija, en Kenny, como es conocido, pidiendo al propio Siete Rayos, a Huanquila, a los truenos, amarrando así la lengua del enemigo para que éste esté con problemas. Vamos a pasar a otro segmento religioso, ya que este trabajo vamos a tenerlo que darle unos cuantos capítulos y en realidad vale la pena saber cómo trabaja el gangulero, dándole vuelta encima del camatoto, del pozo, amarrado con hojas de maíz en la representación de Cubayende o Tatapanzo a San Lázaro. Vamos a pasar a otro segmento religioso. Deja eso ahí, no toques eso ahí. No toques eso ahí y atiende lo que te estoy diciendo.